Lo indica con un amén. San Lucas 18, versículo 1, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios fuerte y poderoso, pero también eres un Dios de amor, de gracia y misericordia. En esta hora, mi Señor, meditamos en tu palabra. Te pedimos que tu palabra sea de edificación a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes en tu casa. Pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, amados hermanos. No vamos a considerar en sí la parábola de la viuda y el juez injusto. Quiero hablar acerca un poco acerca de la oración, porque la oración es la comunión verbal o también mental que el creyente tiene con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque Dios lee los pensamientos, aunque Dios conoce nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿verdad que sí? Sin embargo, la oración se presenta en las Escrituras como algo necesario, como algo indispensable en la vida de todo cristiano. La oración la podemos realizar en forma verbal, pero también la podemos realizar en forma mental, tanto audiblemente como en forma mental. Amén. Y en esta hora yo quisiera, hermanos, que nosotros nos enfocáramos en la necesidad de la oración. Todos los cristianos tenemos necesidad de practicar la oración. Pero este mes, aquí en la congregación, estamos hablando sobre una temática general en el mes de octubre, que es acerca de la apreciación a los ministerios, ¿verdad? Hay diversos ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia, hermanos. Algunos en la enseñanza, otros en el liderazgo de algún grupo o departamento, otros en la música, otros en la coordinación como ujieres, y así en la escuela dominical. Diversos departamentos dentro de la iglesia que hacen que la iglesia del Señor funcione en una mejor manera. Bueno, yo quiero que nosotros entendamos que si cada uno de nosotros como cristianos necesitamos practicar la oración, mucho más los que desarrollan algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Amén. Ahí el pasaje que tomamos como base dice: también le refirió Jesús una parábola, ¿verdad? Y me gusta la siguiente palabra que aparece ahí en el escritor Lucas. Dice: les habló sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Notemos que el Señor les habla acerca de la oración como una necesidad, ¿verdad que sí? Como algo necesario.
algo que se necesita siempre, en lo cual uno nunca debe de desmayar. No debemos de desistir. Es algo que debe de estar presente día a día sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entendemos que todo asunto necesario es indispensable para la vida y no es un lujo. Las cosas indispensables nunca se pueden considerar como algo lujoso o como un lujo, ni tampoco los lujos los podemos considerar como algo indispensable en nuestra vida. Entendamos mejor esto. Por ejemplo, el comer, el beber, el descansar, el simple hecho de respirar, son cosas indispensables, son cosas necesarias para que podamos existir, ¿verdad que sí? Pero por ejemplo, un cuadro en la pared, un cuadro de Botero, un cuadro de Picasso, ¿es necesario o es lujo? Sería un lujo, ¿verdad? Es un adorno, es un lujo sin el cual se puede vivir muy bien. Se puede vivir muy bien. Nadie puede existir como un verdadero cristiano, amados hermanos, si no está llevando la práctica de la oración en su vida cristiana. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podemos venir a la iglesia, podemos venir a oír la palabra, podemos venir a cantar, podemos venir a levantar nuestras manos, podemos venir a participar de las actividades de la iglesia sin orar, pero simplemente seremos unos cristianos nominales más, pero nunca seremos unos verdaderos cristianos que estemos agradando a Dios. Amén. Gloria a Dios, alabe al Señor. Todo el que vive una vida cristiana consistente simplemente está comprometida con Dios y lleva una vida de oración práctica, diaria, cotidiana, sintiéndola como algo verdaderamente indispensable. Esto es algo muy interesante. Todos debemos orar, pero sobre todo y con mayor razón, todos los que desempeñamos, un ministerio dentro de la iglesia, con mayor razón debemos de orar. Yo creo que la oración, amados hermanos, no solamente es indispensable, quiero usar este término más, la oración es una urgencia que todo creyente y principalmente los que desarrollan un ministerio deben de practicar con urgencia. Amén. Salmo 65:2 dice el salmista: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Amén. Al decir David en este salmo, a ti vendrá toda carne, se refiere a la necesidad que todo el mundo posee de presentarse delante de Dios en oración. Usted y yo necesitamos presentarnos diariamente delante de Dios en oración para que Dios nos ayude y nos bendiga en nuestro diario vivir, en nuestro día laboral, en nuestro día de trabajo. Antes de empezar las acciones del día, temprano por la mañana, necesitamos presentarnos delante de Dios, amados hermanos, en oración. Gloria a Dios, en oración al Señor. Mire, uno de los pasajes bíblicos más hermosos sobre la oración como una necesidad que tenemos todos los creyentes está en Isaías 56:7. Búsquelo en su Biblia, por favor.
Isaías 56:7. Dice la palabra: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Observemos algunos puntos en este pasaje. La oración es tan importante que Dios conduce a su pueblo a su santo templo, dice la palabra. Amén. Para que le busque en oración. Porque el texto bíblico dice: yo los llevaré a mi santo monte. Amén. En otras palabras, amados hermanos, la oración recrea al Hijo de Dios. Porque así es el pasaje: yo lo recrearé en mi santo monte. Amén. La oración recrea al pueblo de Dios. Mire, la palabra recrear, encontré que significa crear de nuevo, renovar, restaurar. Nunca debemos entender como entretenimiento. Recrear, hablando el Señor en este pasaje, no quiere decir entretenimiento, tampoco pasatiempo, ni diversión. Le aclaro algo muy tajantemente: ninguna actividad en la iglesia debe ser para entretener o pasar el tiempo o para divertir. ¿Está de acuerdo conmigo? Solamente por medio de la oración es que los holocaustos y sacrificios son aceptos delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el texto bíblico: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. No hay nada que uno le pueda ofrecer a Dios que le sea agradable si no va acompañado de oración. ¿Puede entender eso? Si usted viene aquí a participar, primero debe orar. Si usted viene a cantar, primero ore a Dios para que Dios lo use. Si usted el domingo como maestra o maestro de escuela dominical va a enseñar, primero conságrese en oración a Dios para que Dios le use poderosamente. Si usted va a predicar la palabra, tiene que orar a Dios y consagrarse para que Dios use su vida y su palabra pueda llegar a la mente y los corazones de su iglesia. Siempre la oración es básica y necesaria. Bendito el nombre del Señor. Amén. Mire, entendamos bien todos esto. El servicio a Dios sin oración es mero activismo. La predicación sin oración es mera retórica. El canto sin oración es solamente entretenimiento. La enseñanza sin oración es simple pedagogía. O sea que el participar en el culto sería mera religiosidad sin oración. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? No podemos hacer nada para Dios si antes no oramos. Todos los que participamos en un ministerio dentro de la iglesia tenemos que primeramente orar a Dios. Hasta los que están en las cámaras, hasta el que está poniendo la transmisión, el que está poniendo las letras, todos tenemos que consagrarnos a Dios.
para que Dios se agrade de nuestro servicio a la obra y a la casa de Dios. Amén. Mire, yo escribí una frasecita más todavía. Venir a la iglesia sin orar es simplemente compañerismo religioso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, oremos a Dios. Consagrémonos al Señor todos los días de nuestra vida. No espere llegar a la iglesia, no espere llegar al altar para orar. Ore en su casa, ore en su auto, ore en el tiempo de descanso en su trabajo. Ore en todo momento a Dios y consagre su vida al Señor. Gloria a Dios. El templo es sobre todas las cosas un sitio de oración, ¿verdad que sí? Porque el Señor lo dijo en su palabra, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Amados hermanos, iglesia, este texto fue citado por nuestro Señor Jesucristo cuando lo usamos sobre todo en Semana Santa, ¿verdad? Cuando Él expulsó a los que negociaban, aquellos mercaderes del templo, los que compraban y vendían animales para los sacrificios, aquellos cambistas que proveían de moneda nacional para la adquisición de animales que serían después sacrificados. Amén. Aún yo puedo llegar a pensar que probablemente todos ellos lo hacían porque estaban pensando que estaban ofreciendo un buen servicio para el Señor o la casa de Dios, para la comunidad, a través de lo que estaban haciendo, porque la gente venía a Jerusalén a adorar y muchos no traían ofrendas para ofrecerlas en sacrificio al Señor. Pero si todo eso se llevaba sin la práctica de la oración, entonces, hermanos, esa actividad indiscutiblemente que no era acepta delante de Dios. Esto nos debe hacer reflexionar que no podemos ofrecerle a Dios nada creyendo que lo estamos adorando si antes previamente nosotros no pasamos tiempo en oración delante de Dios. Amén. Subo un grado más. Empezamos diciendo que la oración es necesaria. Lo segundo que consideramos es que no solamente es necesaria, sino urgente. Todo cristiano necesitamos practicar la oración. Usted y yo necesitamos practicar la oración. Amén. Necesitamos, pero es urgente. Pero como le digo, como número 3, subo otro grado más y le digo que no orar es pecado. Porque así lo vamos a ver ahorita en la palabra. Volté con el hermano que está a su lado, pero sonriendo, no con cara de enojado. Y dígale, necesitas orar, mi hermano. Pero sonriendo, porque se le puede enojar. Necesitas orar, mi hermana. Aleluya. En 1 Samuel 12, versículo 23, encontramos que Samuel le dijo al pueblo de Israel estas palabras, mire, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué tremendo pasaje. Por medio de la oración, uno se convierte en un intercesor a favor de quienes están necesitados. Como líder, como aquel o aquella hermano, hermana que desarrolla un ministerio dentro de la iglesia, somos responsables de llevar en oración a nuestro grupo. Amén. Aquí arriba, empezando aquí, la pastora, su servidor y el pastor Jorge somos responsables de orar por la grey, la congregación de Dios. Y oramos por cada uno de ustedes, porque de no hacerlo seríamos responsables delante de Dios. Usted no sabe la carga y la responsabilidad que como líderes y pastores, siervos de Dios, tenemos sobre nuestros hombros. Porque yo creo que no hay día de la semana que alguien nos hable o nos mande un mensaje de texto o nos diga aquí después de un culto de domingo, de miércoles o de martes o de jueves: hermano, necesito que ore por mí. Hermana, necesito que ore por mí, a la pastora. ¿Cuál es su necesidad? Pues me está pasando esto, aquello, mi hijo, mi hija, mi esposo tiene este problema, en casa está sucediendo esto. Y tenemos la responsabilidad. Si ya decimos que sí, si no lo hacemos, estamos fallando delante de Dios. Y mire que yo llegué ya estoy llegando al 6º piso. Ya me falta poco para los 60, y ya mi memoria no es cuando tenía 30 y que era pastor de esta iglesia también, porque yo empecé siendo pastor aquí a los 28 años. No, hombre, hermano, era una flecha. Y ahora que le voy pegando a los 60 y no estoy chocheando, no estoy fuerte, todavía salgo a caminar y a hacer ejercicio, a veces de verdad y a veces en mi mente. Pero a veces estoy en casa y me pongo a orar y ¿sabe qué me pasa? Les soy honesto, porque estoy delante de Dios. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me pidió que orara por él? Y tengo que orar a Dios primero por mi memoria, antes de orar por él o por ella. Y ahí estoy. Bueno, Señor, mientras me acuerdo, bendice a fulanita, bendice a fulanito, bendice a mi hermano. Y ya cuando voy encarrilado, Señor, mi hermano fulanito que me dijo el domingo que orara por él, me acuerdo. Gracias a Dios. Pero de igual manera, el líder de los músicos, orar por todos los músicos. Usted, maestro, maestra de escuela dominical, orar por sus alumnos de uno por uno y por nombre. ¿Qué nos dijo el hermano Aguillón el domingo? ¿Verdad que era una responsabilidad? El presidente de varones, orar por sus hombres. Las líderes de mujeres, orar por las hermanas. El de jóvenes, orar por cada uno de los muchachos de los jóvenes. Es una responsabilidad, hermanos, porque por medio de la oración uno se convierte en un intercesor a favor de quienes están bajo nuestro liderazgo. Samuel era el líder de Israel, era juez, sacerdote y profeta para bendecir la nación. En esa época todavía no existía la monarquía. Él sabía que el bienestar de la nación dependía en gran parte de sus oraciones en favor de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El éxito que tú tengas en tu ministerio dentro de la iglesia dependerá mucho de la oración que tú practiques como líder de tu clase, de tu grupo, de tu departamento, de tu ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor?
Aleluya. En la Biblia encontramos en Éxodo 17, versículos 10 y 11, cuando Moisés comisionó a Josué para que peleara contra Amalek. Me gusta mucho este pasaje. Sucedió que mientras Josué y el pueblo peleaban en el valle, dice la Biblia que Moisés intercedía con la mano levantada, ¿verdad? El relato bíblico dice que Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. El relato añade, amados hermanos, que entonces Aarón y Hur subieron las manos de Moisés, uno de cada lado, e hicieron que se sentara sobre una piedra a fin de que pudiera interceder debidamente, hermanos, por el pueblo de Israel, hasta que obtuvo la victoria. Bendito el nombre del Señor. La oración es el único medio de intercesión en favor de quienes uno desea bendecir de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Ora por ellos. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Ora por cada uno de tus hijos. En Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, encontramos que Job intercedía por sus hijos después de que estos tenían sus fiestas, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que Job oraba por sus hijos todos los días. ¿Cuántos oran por sus hijos? Sí, muy poquitos amenes. A ver, déjenme darle rewind al cassette. Una vez más, ¿cuántos oran por sus hijos? Amén, gloria a Dios. Todos los días. O nada más ora cuando sus hijos anden problemados. Todos los días debemos de orar por nuestros hijos. Yo lo practico, mire, y mis hijos, 2 de ellos son pastores, y oro por esos 2 pastores. Y luego oro por mi tercera hija que está en Dallas. Bendice a Jorge, ayúdalo. Y hago una oración sobre él, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su ministerio. Bendice a David. Bendice su matrimonio, sus hijas, su ministerio, su vida. Guárdalos, líbralos de todo peligro. Y luego me transporto en oración, hermanos, hasta el norte de Texas. Bendice a Joyce, allá donde está en el colegio estudiando. Guárdala, protégela, ayúdala, ábrele puertas, Señor. Y oro, hermanos, porque es mi responsabilidad como padre. Oro por la hermana Rubí. Bendice a mi esposa, Señor, que no se enferme para que me atienda. Ayúdala siempre, Señor, sosténla fuerte, joven, bella. Tu gracia y tu bendición sobre ella. Es tu responsabilidad, hermano. Orar por tu casa, orar por tu familia, orar por tus hijos. ¿Verdad que sí? En Juan 17:6 encontramos que el Señor intercedió por los suyos. Amén. Intercedió por sus discípulos para que tuvieran ministerios fructíferos. En Colosenses 1, 3 y 4, el apóstol Pablo no cesaba de orar por las iglesias. Dice el texto bíblico: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Hombres, líderes, siervos de Dios que tenían una vida constante de oración. Colosenses 4:12 dice la palabra que eso mismo hacía Epafras. Dice el apóstol Pablo en su salutación: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones,
para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué tremenda oración de Epafras, ¿verdad? Apúntela, ráyela ahí, subráyela, para que esa misma oración usted la haga por sus hijos. Esta oración de Epafras es ejemplar, hermanos. ¿Cuál era la oración de Epafras por la iglesia? Señor, ayúdalos a estar firmes, perfectos, completos en todo lo que tú demandas. Qué hermosa oración, ¿verdad? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. Todo padre que verdaderamente se ocupa por sus hijos, intercederá por ellos en oración. Amén. El cristiano que realmente desea la salvación de los perdidos, intercederá por los pecadores en oración. El esposo que realmente ama a su esposa y la esposa que realmente ama a su esposo, siempre intercederán el uno por el otro en oración. Amén. Y quien no haga esto, sabiendo que es su deber, está fallando y pecando delante de Dios. Oiga, qué fuerte. A mí me incomoda un poco decir que es pecado, pero así dice la Biblia, ¿verdad? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya, le es pecado. Entonces, todo el que ejerce un ministerio dentro de la iglesia debe de vivir una vida de oración, si no está fallando delante de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos llevamos? La oración es una necesidad, la oración es una urgencia para el líder de la iglesia. La oración que no se practica en la vida del líder de la iglesia le es pecado. Pero tengo un cuarto punto más y con eso termino. La oración también es una orden directa de parte de Dios para todos sus hijos y principalmente para los que ejercemos un ministerio. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la oración no es una simple recomendación. La oración no es simplemente un consejo de parte de Dios. La oración no es una sugerencia para nosotros. Ay, si quieren orar. Ay, si tienen ganas de orar. Ay, si están inspirados y tienen tiempo para orar. No. La Biblia nos enseña que la oración es una orden terminante de parte de Dios para nosotros. Amén. Entonces, queda claro que aquel que no ora, sabiendo que debe hacerlo, está desobedeciendo a Dios. Amén. Primera de Crónicas 16:11. Unas referencias para ya ir aterrizando. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Amén. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante su mano derecha. Levántela, levántela. Amén. Y dígale al Señor con todo su corazón, dígale: Señor, dame la necesidad de orar. Dame la necesidad de orar. Yo quiero agradarte, Señor. Quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración, un niño de oración. Dame, Señor, la necesidad de orar. Ayúdame, Señor. Iglesia, yo creo que si la oración no fuera importante, Dios no nos ordenaría tanto su práctica a nosotros, sus hijos. Pero Dios sabe que la oración nos bendice. Dios sabe que la oración nos fortalece. Dios sabe que la oración nos libera. Dios sabe que la oración nos sana. Aleluya. Así es que, amados hermanos, iglesia, siervo y sierva de Dios que desarrollas un ministerio dentro de la iglesia, lleva siempre la oración como una práctica indispensable en tu vida. Aleluya. Si los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento, si aún nuestro Señor Jesucristo fue una persona de oración, siendo Él el Verbo encarnado, amados hermanos, si los grandes personajes del Nuevo Testamento se dedicaron fervientemente a la práctica de la oración, y si los grandes ministros de Dios en la historia de la iglesia fueron personajes que se caracterizaron por su entrega a la oración, ¿por qué no hacerlo de igual manera cada uno de nosotros? Aleluya. Pregunto yo, ¿por qué el culto de oración es el menos concurrido? Aleluya. Dios espera, hermanos, que cada uno de nosotros vengamos a su casa, no tanto a cantarle, amén, sino vengamos a su casa a platicar en oración con Él. Bendito el nombre del Señor. Diga un gloria a Dios audible y póngase de pie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, en esta hora por esta reflexión de tu santa palabra. Quiero invitarle que pasemos un momento al altar, hermanos. ¿Quiere salir de su lugar y venir al Señor y decirle: Señor, yo necesito de tu presencia? Necesito pasar tiempo en oración contigo. Acérquese en esta hora en el nombre del Señor y dígale al Señor con todo su corazón: Señor, ayúdame. Yo quiero agradarte. Ayúdame, Dios. Quiero ser una mujer y un hombre de oración. No le dé pena, salga de su lugar y venga un momentito aquí al altar y estemos en oración a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu presencia, mi Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús.